Continuamos con La Noche. Regreso a Bogotá, Colombia, con Rafael Nieto Loaiza. Él es abogado con especialización en Derecho Constitucional. Señor Rafael Nieto Loaiza, otra de las grandes preguntas es, al no haber, digamos, ninguna solución desde 1969, el año en el cual comenzaron las negociaciones con Venezuela, ¿por qué no es posible que, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia mediara entre ambos países? Porque la Corte Internacional de Justicia solo opera cuando los países han reconocido la competencia de ella. Y si usted se acuerda, Jefferson, Colombia retiró su reconocimiento de competencia con ocasión del pleito con Nicaragua. Y Venezuela no ha reconocido esa competencia. De manera que no hay en este momento un tratado vinculante entre los dos países que permita acudir a la Corte Internacional de Justicia como un mecanismo para resolver de manera jurisdiccional el diferendo. Eso nos deja en una situación bastante complicada. Yo por eso insisto en que si las negociaciones bilaterales que se puedan poner en marcha después de esta crisis no dan resultado, vamos a tener problemas hacia adelante. Pero ahorita me voy con otro de nuestros invitados, está Emilio Figueredo, que también es un experto, ex embajador de Venezuela ante la ONU para la aplicación del Acuerdo de Ginebra. En este contexto, hay muchos que en este momento también se preguntan, señor Figueredo, lo que está en juego para ambos países. Exactamente se habla que claramente es una zona marítima que tiene amplia riqueza, se ha hablado que hay petróleo en esa zona, pero al margen de eso, ¿qué es lo que está en juego para ambos países? Dado que no ha podido haber un acuerdo en los últimos ya 30 años. Bueno, yo creo que primero hay que tomar en cuenta no la situación puntual de una falta de entendimiento en materia de limitación marítima y también una falta de solución en materia de demarcación de las fronteras terrestres, particularmente en el Arauca y en Catatumbo. O sea, hay muchos puntos que están por resolver, que empezaron a resolverse con buen tren entre el 2001 y el 2005 y desgraciadamente de pronto se detuvo. Pero también hay que pensar que durante años la relación comercial entre Venezuela y Colombia fue muy importante y yo creo que en nuestro destino como país hay mucho más en común que simplemente un diferendo que por más que sea irritante y sea complejo de resolver, tenemos que encontrarle la forma dentro de un marco mucho más grande de cooperación entre los dos estados. Quizás en las circunstancias políticas actuales es muy difícil porque no existe realmente una concordancia en cuanto a orientaciones fundamentales de los dos gobiernos, pero los gobiernos pasan y los países quedan. Entonces yo creo que en esta materia, solamente les doy un ejemplo, en uno de los momentos más difíciles de la lucha por la paz en Colombia, yo fui designado como el testigo internacional que manejó la negociación entre la coordinadora guerrillera Simón Bolívar y el gobierno colombiano. Y ahí hubo un compromiso muy fuerte del gobierno venezolano de esa época de contribuir al proceso de paz en Colombia sin ninguna carta oculta, sin ningún interés puntual. Entonces yo creo que tenemos que ver un poquito más largo y darnos cuenta que las circunstancias actuales son muy complejas, son muy difíciles y hay que entenderlas. Y yo creo que en la medida que en Colombia se entienda realmente la naturaleza de las circunstancias, pues podremos encontrar quizás un camino, quizás no mañana, pero pronto. Por lo pronto Colombia está haciendo lo que tiene que hacer, emitir sus notas de protesta. Ahorita me voy a conectar a esta hora en Bogotá, Colombia, a Carlos Alberto Patiño. Él es profesor de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en conflictos internacionales contemporáneos. Señor Carlos Alberto Patiño, lo hemos invitado a usted pues también para que nos ponga en contexto este decreto que ha emitido el gobierno venezolano. En síntesis, ¿qué es lo que está en juego para cada una de las partes dentro de este conflicto que ya completa más de 30 años? Sí, Jefferson, buenas noches. Yo quiero partir diciendo que comparto pues, lo que han dicho tanto el abogado Nieto Loaiza como el embajador Figueredo. Sin embargo, quiero puntualizar desde la perspectiva política y de alguna manera estratégica
con respecto a Colombia es que lo que Venezuela ha hecho es un desafío muy importante a las concepciones y a las condiciones del establecimiento de los límites de Colombia con Venezuela, en una disputa que, como las notas que han planteado, que han presentado ustedes a lo largo del programa, son muy importantes, que muestran que no es un conflicto simple, que no es de hace poco, que ha estado permanentemente en esa condición, y de alguna manera cabe una interpretación que es muy importante. El decreto que la presidencia de Nicolás Maduro ha hecho cabe dentro de las opciones que la misma Constitución Bolivariana de Venezuela permite, y lo permiten los artículos 10, 11 y 14, dependiendo incluso de muchas interpretaciones, pero que de alguna manera es una especie de desarrollo constitucional que permite establecer los límites de esa, o replantear de alguna manera los límites de Venezuela. Y aquí hay un tema, viejo tema de polémica que con seguridad el embajador Figueredo conoce, y que es muy importante, y es que siempre ha habido una disputa al considerar cuáles son los verdaderos territorios de Venezuela, y Venezuela de alguna forma sigue siendo eco de un reclamo importante que es la antigua Capitanía General de Venezuela. Esto constituye para Colombia un desafío estratégico importante, implica que el Estado colombiano tiene que tener una actitud mucho más vigilante, pero quiero recordar algo, y quiero en este sentido apartarme un poco de tanto del abogado Nieto Loaiza como el embajador Figueredo, de un hecho que es muy reciente en la política internacional y que es contundente. Rusia, a finales del año 2013, inició un proceso de reunificación de la península de Crimea que consumó de forma definitiva hace menos de un año y medio, en febrero del año 2014, de forma de facto, desconociendo las condiciones internacionales y generando una ruptura del Estado de Ucrania, reunifica la península de Crimea y la comunidad internacional tiene que aceptarlo. No hay ninguna otra condición. Esto lo pongo como un símil porque si bien sería inaceptable y sería impensable que en América Latina esto pudiera suceder, de todas maneras es un antecedente clave de lo que viene sucediendo en el siglo XXI. Y esto para remarcar que obviamente hay un desafío de fondo, y el desafío lo marca la diferencia de actitud del gobierno de Nicolás Maduro entre Guyana y Colombia. Es decir, el decreto sale el 26 de mayo, para el 28 de mayo el gobierno de Guyana toma decisiones y sanciones contra empresas e intereses venezolanos, y para el 6 de junio el gobierno de Nicolás Maduro rectifica y reconoce que tiene diferencias con Guyana. En cambio, con Colombia no ha pasado nada. Esto no ha sucedido, y no solamente no ha sucedido, sino que en el día de hoy, tanto la canciller Holguín como el presidente Santos han tenido que salir a pedir que el presidente Maduro responda a la nota de protesta. Esto quiere decir que sí estamos frente a una situación muy delicada, una situación que puede escalarse sin mucha dificultad, y que requiere obviamente que el gobierno colombiano tome decisiones mucho más fuertes en términos diplomáticos y obviamente en términos de la defensa estratégica de lo que son sus intereses sobre esta área. Profesor Patiño, pues precisamente como usted lo planteaba, el país bolivariano, es decir, Venezuela, parece no desistir de la intención de reclamar regiones que consideró suyas en la época de la colonia. Según lo ratificó la Constitución chavista de 1999, las zonas de la denominada Capitanía General de Venezuela, de la cual usted hablaba hace un minuto, que eran existentes hasta 1810, según la Constitución actual, el texto dice que son territorio del país bolivariano. El artículo 10 de la Carta Magna interpretaría una parte de La Guajira y los llanos orientales de Colombia como territorio venezolano. El programa La Noche revisó minuciosamente la Constitución de Venezuela sobre las disposiciones referentes al espacio geográfico y la división política. Un artículo llama particularmente la atención en la Carta Magna aprobada en 1999 bajo el entonces mandato de Hugo Chávez. Se trata del artículo número 10, que establece que el territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad. Capitanía General de Venezuela era el nombre que recibía Venezuela en la época de la colonia, cuando su división era en provincias, entre ellas la denominada Guyana Esequiba en el oriente del territorio, la provincia de Maracaibo, que comprendía lo que hoy es el departamento colombiano de La Guajira, y una amplia zona de los llanos orientales que igualmente hoy es de Colombia. A partir del Tratado sobre Límites Terrestres firmado por Venezuela y Colombia en 1941, los mapas cambiaron. Sin embargo, el mencionado y polémico artículo en la Constitución venezolana demuestra, según opinan algunos expertos, que existe un conflicto directo entre la política interna venezolana sobre las pretensiones en su definición de áreas limítrofes y la definición de las condiciones internacionales en las que un Estado existe con sus fronteras y sus territorios.
Profesor Carlos Alberto Patiño, en Bogotá, Colombia. Vemos este informe y de alguna manera esto genera una reflexión. Hoy muchos en Colombia se escandalizan ante un decreto emitido el pasado 26 de mayo por parte del presidente Nicolás Maduro que modifica esos límites marítimos de Venezuela y por supuesto de Colombia. Pero nos encontramos con el artículo número 10 de la Constitución chavista. ¿Usted cómo lo interpreta? En ese artículo prácticamente queda claro que para la Constitución chavista los territorios venezolanos van mucho más allá de lo que hoy conocemos. Sí, yo quiero puntualizar, no quiero desconocer lo que el embajador Figueredo ha planteado y lo que Rafael Nieto Loaiza han planteado, y es que los tratados se supone que desde la perspectiva del derecho internacional tienen que ser negociaciones bilaterales y en muchas ocasiones multilaterales, y que obviamente hay una perspectiva fundamental diplomática que permite la definición de los tratados y los límites y las fronteras. Sin embargo, en los hechos, obviamente, los países y los poderes políticos y los estados pueden decidir qué territorios aspiran, pueden evocar qué territorios quieren incorporar. Quiero recordar, por ejemplo, el viejo principio de la Lebensraum, que me parece todavía existir en algunos, que era el principio nazi, que parece existir todavía en algunos estados y en algunos territorios. Es decir, los estados deciden con quién limitan. De hecho, habría que recordar que el presidente Hugo Chávez, en una locución en noviembre de 2007, hizo una presentación con un mapa donde no había fronteras entre Colombia y Venezuela y decidió que el Estado venezolano delimitaba con el territorio de las FARC, no con la República de Colombia. Quiero plantearlo de esta forma porque esos no son simples evocaciones folclóricas, son declaraciones de jefes de Estado, son decisiones de Estado muy importantes que tienen la capacidad de modificar la realidad territorial de los estados y por tanto tienen impactos directos sobre la conformación en este contexto. Ahora, lo que Venezuela ha hecho, y aquí también, digamos, aparece una situación de ambigüedad muy importante para Colombia, se parece un tanto a lo que Colombia decidió sobre las zonas integrales contiguas sobre el archipiélago San Andrés en el año 2013. ¿A qué me refiero? Aquí hay debates de fondo muy complicados donde el Estado colombiano tiene que decidir de manera estratégica cuáles son sus intereses, pero además que lo obliga a definir una política de fronteras mucho más contundente, mucho más decisiva, pero también de forma mucho más capaz de ser defendida, tanto diplomática como incluso bajo la opción de una acción militar. Vamos a hacer una segunda pausa a comerciales. No olviden hoy la pregunta que les planteamos, si en este decreto en el que el presidente venezolano Nicolás Maduro fija una línea fronteriza en territorios marítimos que aún están en disputa con Colombia, para ustedes ¿esto qué significa? ¿Es una provocación, una distracción política o una legítima reivindicación? Vamos a una pausa y cuando regresemos estaremos ya en la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.